Son ampliamente conocidos como uno de los enemigos más feroces de Gondor. Muchos sirvieron a los Señores Oscuros y uno de ellos incluso llegó a convertirse en el segundo más grande de los Nazgûl. Pero ¿cómo fue que estos hombres llegaron a servir a Sauron y a Morgoth? ¿Y eran todos realmente malvados en el fondo? Hoy en Nerd of the Rings Español hablaremos sobre los orientales de la Tierra Media. Para cubrir la historia de los orientales debemos remontarnos al mismísimo origen de la raza de los hombres. Más de 4000 años después del despertar de los elfos en el lago Cuivienen, la primera edad del mundo comienza con la primera salida del sol. Cuando el sol se alza en el oeste, los hombres de la Tierra Media despiertan en la lejana tierra oriental de Hildorian. Sí, oíste bien, la primera salida del sol ocurrió en realidad en el oeste. La intención original era que el sol cruzara el cielo de un lado al otro y nunca se pusiera. Sin embargo, esos planes fueron cambiados por los Valar, y en su lugar el sol descendió a Valinor en el oeste, pasando por debajo de la tierra y saliendo otra vez por el este, dándonos un amanecer y atardecer más familiares. Por desgracia, a diferencia de los elfos, los hombres no tuvieron la intervención ni la protección de los Valar en sus primeros días. Morgoth descubre que los segundos hijos de Ilúvatar han llegado y viaja personalmente al este, donde trabaja para corromperlos y someterlos a su voluntad. Algunos de los hombres, sin embargo, huyeron hacia el oeste y llegarían a ser conocidos como los Edain, los grandes aliados de los elfos en la primera edad y ancestros de Númenor y los Dúnedain. Muchos hombres que habían permanecido en el este durante un tiempo también terminaron viajando hacia el oeste. Estos hombres, conocidos ahora como orientales, se dividieron. Mientras algunos permanecieron en las regiones orientales de la Tierra Media, otros viajaron al norte por encima de las montañas azules y llegaron a las tierras de Lothlan en el año 463 de la Primera Edad. Estos hombres estaban motivados por el rumor de las tierras y riquezas que los aguardaban en Beleriand, y en secreto estaban aliados con Morgoth. Estos orientales, guiados por sus señores Bor y Ulfang, fueron a encontrarse con Maedhros, que vivía en el este de Beleriand. Maedhros les dio tierras al norte y al sur de las suyas para que moraran allí. Se dice que la gente de Bor era gente digna y labradora de la tierra, lo que probablemente significa que fueron algunos de los primeros agricultores de la Tierra Media. Los hombres de Bor y Ulfang se unieron a la unión de Maedhros, una gran alianza de hombres, elfos y enanos para alzarse contra Morgoth. En el 472 la alianza entra en guerra abierta contra el Señor Oscuro en la Nirnaeth Arnoediad. Muchas tragedias y triunfos tienen lugar en esa batalla, pero el golpe final que resultaría fatal para la alianza vendría desde dentro, pues en ese momento la casa de Ulfang revela su traición. Se vuelven contra la alianza, sellando su derrota. Mientras tanto, la casa de Bor se mantendría fiel a sus amigos elfos. Mirando a la muerte a la cara, rechazan toda alianza previa con Morgoth. Y aunque se cree que Bor ya había muerto para el tiempo de esta batalla, sus 3 hijos luchan contra los 3 hijos de Ulfang, matándolos antes de caer ellos también. Después, Bor sería conocido entre los elfos como Bor el Fiel, el más grande de los antiguos orientales y líder de su gran y leal casa. En cuanto al pueblo de Ulfang, Morgoth les había prometido grandes recompensas por su traición, pero les niega las tierras fértiles de Beleriand. En cambio, los envía a las tierras de Hithlum. Allí los orientales esclavizan a muchos del pueblo de Hador, y algunas de sus mujeres son forzadas a casarse. En este tiempo de servidumbre bajo Morgoth, los orientales llegarían a trabajar a veces codo a codo con los orcos. 16 años después de la Nirnaeth, un grupo de orcos y orientales ataca a refugiados elfos que huían de Hithlum. Es allí donde Lorgan, el caudillo de todos los orientales de Hithlum, captura al joven Tuor de 16 años y lo convierte en esclavo hasta que Tuor logra escapar en el 491. Luego, Túrin regresa a su hogar en Dorlomin y encuentra a Broda, un jefe oriental gobernando en el reino de su padre. Tras intercambiar palabras, Túrin mata a Broda y a muchos de los orientales que estaban en su salón antes de huir del reino en el 496.
Las acciones de Túrin, aunque podrían verse como un acto de venganza satisfactorio para el personaje, no tendrían un gran impacto sobre el reino en su conjunto, que seguía bajo control oriental bajo Lorgan. Años después, en el año 500 de la Primera Edad, tras la muerte de sus hijos, Húrin es liberado por Morgoth y regresa a su hogar en Dor-lómin. Allí confronta a Lorgan, quien junto con mucha gente de Hithlum creía que Húrin se había unido a Morgoth. Húrin rechaza la amistad de Lorgan, revelando que no es amigo de Morgoth. Siendo más astuto que sus seguidores, que desenvainan sus espadas al oír esto, Lorgan interpreta la razón por la que Morgoth dejó libre a Húrin, que las acciones de Húrin podrían en efecto traer todavía más mal, y le permite abandonar Hithlum sin hacerle daño. 45 años después comienza la batalla final y culminante de la Primera Edad. Como Ulfang antes que ellos, los orientales de Beleriand se aliarían con Morgoth en la Guerra de la Cólera. Después de que Morgoth fuera derrotado por completo en el 587, los orientales supervivientes huirían de regreso al este, cruzando las montañas azules, llevándonos así a la Segunda Edad del mundo. Como sabemos, Sauron, el principal lugarteniente de Morgoth, escapa al juicio de los Valar y huye para ocultarse. Sauron vuelve su atención al este y al sur en un esfuerzo por doblegar a los hombres a su voluntad y servidumbre. Aunque el este había estado libre de la influencia directa de Morgoth durante bastante tiempo, Sauron jamás permitiría que su leyenda muriera de verdad. Se aprovecha de la antigua influencia de su amo en esta región, y muchos de los orientales llegan a temer a Sauron como a un rey y un dios. Bajo su influencia, los orientales crecen en número y poder. Se nos dice que construyen muchas ciudades y murallas de piedra, y para el tiempo de la Guerra del Anillo, los orientales superaban en número a los hombres del oeste. A lo largo de los siglos de la Segunda Edad, Sauron volvería su atención a los elfos de Eriador, buscando manipularlos. Es entonces cuando se crean los Anillos de Poder y comienza la Guerra de los Elfos y Sauron. Después de apoderarse de los 16 Anillos de Poder, todos excepto los 3 de los Elfos, Sauron es derrotado por una fuerza combinada de elfos y númenóreanos, lo que lo obliga a retirarse de nuevo a Mordor. En Mordor, sin embargo, no permanecería quieto. Continúa expandiendo su influencia hacia el este, ganando más servidores y adoradores. Entre ellos hay un señor oriental conocido como Khamûl. Sauron le entrega a Khamûl un anillo de poder para convertirlo en un gran hechicero y gobernante entre los hombres. Pero con el tiempo, Khamûl comenzaría a desvanecerse hasta convertirse en un espectro, uno de los 9 Nazgûl. También es durante la Segunda Edad, aproximadamente en el año 1600, cuando los magos azules llegan a la Tierra Media. Viajan al este, donde sus actos exactos son desconocidos, pero volveremos sobre eso en un momento. Al final de la Segunda Edad, Sauron es derrotado en la Guerra de la Última Alianza. Con la mayor derrota de Sauron hasta ese momento, los hombres del este quedan finalmente liberados de su tiranía. Sin embargo, los efectos de miles de años de influencia de Sauron no desaparecerían en un instante. Se nos dice que hubo batallas de orientales contra orientales en el tiempo que siguió a la primera caída de Sauron. Algunos orientales viajarían al oeste y entrarían por fin en los registros de Gondor, en el 490 de la Tercera Edad, cuando atacan a los gondorianos entre el mar de Rhûn y las montañas de ceniza. En el 500 el rey Romendaquil haría retroceder a los orientales con una derrota. 41 años después, los orientales contraatacarían, matando a Romendaquil en batalla antes de ser vengado por su hijo Turambar. Después de esto, los orientales cesarían sus intentos de luchar contra Gondor, aunque su atención se vería desviada por una fuerza antigua, pero familiar. Para el año 1000 de la Tercera Edad, una sombra se había deslizado de nuevo sobre el mundo. Sauron había establecido su fortaleza de Dol Guldur en el Bosque Negro, y provoca que los orientales avancen contra los hombres del norte de la región, lo que también lleva a los hobbits a desplazarse hacia el oeste. Los orientales, e incluso algunos de los hombres del norte ganados para su causa, reanudarían sus ataques contra Gondor. En 1248, en los días del rey Narmakil I,
Un ejército oriental marcha entre Rhovanion y el mar de Rhûn antes de ser derrotado por un grupo de gondorianos y hombres del norte. En este punto, los orientales desaparecen de los registros de Gondor durante cientos de años, un periodo que coincide con la época en que Gondor enfrentaba hostilidades con los corsarios de Umbar y los pueblos del sur. Pero, como siempre, Sauron no dejaría en paz a los orientales por mucho tiempo. Emisarios del Señor Oscuro reúnen a tribus de orientales para formar un grupo conocido como los Aurigas, con el fin de lanzarlos contra Gondor y los hombres del norte. Los Aurigas estaban mejor armados que sus predecesores, viajando en grandes carros y usándolos para fortificar sus campamentos. También entrenaban a sus mujeres, hijos y ancianos para luchar, permitiéndoles defender los campamentos de los atacantes, mientras sus soldados ejecutaban sus estrategias ofensivas. Gondor, que en ese tiempo se había debilitado por la Gran Peste, es derrotado en una batalla contra los Aurigas en el 1856 de la Tercera Edad. Esto permite que los Aurigas saqueen las tierras de Rhovanion y esclavicen a su pueblo. En 1899, el rey Kalimettar de Gondor, con la ayuda de los hombres del norte, lidera una victoria decisiva y exitosa contra los Aurigas. 45 años después, los Aurigas regresarían. Esta vez estarían aliados con otros pueblos bajo la influencia de Sauron, los Haradrim y los Variags. Mientras los Haradrim invaden el sur de Ithilien, los Aurigas atacarían Ithilien desde el norte. El rey Ondoher de Gondor envía al sur a uno de sus capitanes, Eärnil, mientras el rey y sus hijos parten al norte. Los Aurigas aplastan la defensa gondoriana, matando al rey y a sus 2 herederos en la batalla. En lugar de avanzar más profundamente en Gondor, los Aurigas levantan campamento y comienzan a celebrar su supuesta conquista. Mientras tanto, Eärnil había conducido al inferior ejército del sur de Gondor a destruir a los Haradrim atacantes, e inmediatamente se dirige al norte. Reforzado por las tropas del norte en retirada, el ejército de Eärnil cae sobre los Aurigas, empujando a muchos hacia la Ciénaga de los Muertos y asestándoles una derrota aplastante. Eärnil es coronado rey de Gondor y los orientales no volverían a causar problemas a Gondor durante cientos de años. No mucho después, en 2063, el nigromante se retiraría de Dol Guldur cuando Gandalf entra en la fortaleza. Aunque esto sería un desarrollo positivo y daría lugar a la paz vigilante para las tierras del oeste, Sauron se ocultaría en el este trabajando para construir una alianza más fuerte y poderosa entre los diversos grupos de orientales. Casi 500 años después, un nuevo grupo de orientales bajo el dominio de Sauron llevaría la guerra al oeste. Los Valkoth, descendientes de los Aurigas, se unirían con orcos de las montañas nubladas y arrasarían las llanuras de Calenardon en el norte de Gondor. Con la línea de reyes ya extinguida, Cirion, el senescal de Gondor, conduce a su ejército contra los Valkoth y está a punto de ser destruido. Sin embargo, Cirion había enviado mensaje a sus viejos aliados, antes conocidos como los Hombres del Norte, quienes acudieron montados en sus grandes caballos para ayudarlos. Así, el ejército de los Valkoth es derrotado, y los Eothed son recompensados por Cirion con las tierras de Calenardon, convirtiéndose en los Rohirrim del nuevo reino de Rohan. En cuanto a los orientales, aparte de ataques menores contra Rohan en 2545, se retirarían al este hasta que el Señor Oscuro emprendiera su última gran guerra, la Guerra del Anillo. En esta guerra, los orientales al servicio de Sauron lucharían en 2 frentes. Pelearían junto a los Haradrim y los Variags en la batalla de los campos del Pelennor, y tendrían un papel importante en un ejército del norte que marcharía contra Valle y Erebor. En esta campaña del norte ganarían la batalla de Valle, lo que resultaría en la muerte del rey Brand, del rey Dain y en un asedio sobre la montaña. Con la destrucción del Anillo Único el 25 de marzo de 3019, la moral de la fuerza norteña de Sauron se quiebra, y los enanos y los hombres logran romper el asedio el 27 de marzo. En la Cuarta Edad se dice que el rey Aragorn Elessar perdonó a los orientales que se entregaron y los dejó marchar en libertad.
Libera a los esclavos de Mordor y les entrega las tierras alrededor del lago Nurnen para que sean suyas. También se nos dice que Elessar hace la paz con los pueblos de Harad. Y aunque su perdón a muchos orientales es una señal de que la relación entre los reinos mejoraría, también se nos dice que Aragorn y Éomer combatirían contra aquellos orientales que seguían más entregados a Sauron en los años venideros. Esto no debería sorprendernos, ya que el Este había sido un lugar de concentración y un refugio seguro para el Señor Oscuro durante cientos, si no miles de años en diversos momentos de la Segunda y la Tercera Edad. Sin duda, su dominio sobre los siervos en esas tierras era aún más fuerte que su dominio sobre los Haradrim del sur. Cuando observamos la historia de los orientales, llegamos a una pregunta muy común. ¿Eran todos los pueblos del Este malvados? Este tema podría dar para un video entero por sí solo, pero en resumen, no. No todos los orientales eran malvados. Además de los orientales que fueron perdonados, también podemos volver a los magos azules para encontrar más evidencia. En los escritos tardíos de Tolkien, él dice que, de no haber sido por los magos azules, las fuerzas del Este habrían superado en número y abrumado a las del Oeste. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lograron los magos azules tal cosa? Yo creo firmemente que la explicación más lógica es que los magos azules guiaron a aquellos orientales que se negaron a servir a Sauron, del mismo modo en que Gandalf guía y conduce a los pueblos libres en el oeste. En la historia de los orientales vemos la mayor habilidad de Sauron. No crear armas poderosas, sino crear división, corromper a los hombres para ponerlos a su servicio y manipularlos para enfrentarlos entre sí. Al observar las tierras afectadas por Sauron, resulta asombroso pensar cuán rápido una Númenor ensombrecida cayó en la adoración de Morgoth y en la destrucción, apenas 57 años después de la captura de Sauron. Y aunque Sauron ciertamente tuvo gran éxito en el Este, es increíble pensar que todavía hubiera hombres buenos después de miles de años bajo su influencia. Aunque la mayoría de los orientales pudo haber caído bajo su dominio, creo que debemos entender que probablemente hubo muchos con el mismo temple que Bor el Fiel. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal: Mati Benítez, Argentino 97, Javier Quintana, CRSM, Holker, Jonathan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, El Rastim, Hassan Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse, y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.